Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Vamos a hablar hoy en Enfoque de un proyecto y claro, me van a contar, bueno, si proyectos, unos se cumplen y otros no. ¿Cuál es la medida para saber si ese proyecto se va a realizar o no? Bueno, pues en el caso del Hotel de la Cava, que se presentó ya hace un tiempo y que ha ido, bueno, pues dando pasos, no sabemos si hacia adelante o hacia atrás, o se ha quedado estancados, parece que hay algunos datos que nos indican que la ciudad de Toledo ha conseguido algo. Por ejemplo, movilizarse prácticamente por unanimidad, contrariamente a este proyecto. Vamos a ver nuestro vídeo. Febrero de 2023, una empresa privada propone reparcelar 18.379 metros cuadrados, 14.552 de su propiedad, para ceder 2 zonas verdes al ayuntamiento y lograr 4.288 metros cuadrados de suelo terciario hotelero. La propuesta es construir un hotel con 110 habitaciones y 223 plazas de aparcamiento. Es una de las primeras referencias que encontramos en la prensa local sobre el proyecto del Hotel La Cava. Hace justo 10 meses y en todo ese tiempo han pasado muchas cosas, entre ellas un cambio de signo político en la corporación municipal, una movilización ciudadana contraria a la construcción de ese hotel, un periodo de alegaciones y una respuesta no solo en las redes sociales, sino también en la calle, que para muchos ha sido un auténtico despertar de la sociedad civil toledana. El proyecto del nuevo establecimiento hotelero se sitúa a los pies del río Tajo, nada más pasar el puente de la Cava por la carretera de Navalpino, en una zona conocida como Huerta de la Solanilla. El posible hotel tendría un total de 5 plantas, 3 por encima de la rasante de la carretera de Navalpino y otras 2 bajo rasante, hasta llegar al nivel del río. Habría además un nivel extra de aparcamiento en la zona más alejada al Tajo. En su momento, la empresa promotora del proyecto presentó un PERIM, Plan Especial de Reforma Interior y Mejora, figura urbanística necesaria para la realización de este proyecto. Tras el conocimiento por parte de la Sociedad Toledana del PERIM, Puente de la Cava, el ayuntamiento ha ido recibiendo varias alegaciones que han mostrado su oposición al proyecto. Y también se constituyó una plataforma que ha agrupado a muy diferentes colectivos, y todos ellos unidos precisamente por esa posición contraria a la construcción de un nuevo hotel en esta zona concreta de la ciudad. Los promotores del hotel presentaron el proyecto a los empresarios el pasado 9 de noviembre y aseguraron que se trata de un proyecto que supondría la creación de 150 empleos, además de un revulsivo económico para la ciudad, que incrementaría la oferta y la calidad del turismo en la capital castellano-manchega. El ayuntamiento ya dispone de las alegaciones tras el periodo de información pública y comenzará a informar pronto, según ha explicado el concejal de Planeamiento Urbanístico, Florentino Delgado. En cualquier caso, el responsable del área subrayó que la decisión final que se adopte tendrá que ser ajustada a derecho. En principio, Delgado no puede pronunciarse sobre este asunto porque aún no se ha resuelto, pero sí que dejó caer que el proyecto está suscitando una importante repercusión y muchas voces en contra. No me sorprenden tantas alegaciones, todos están en su derecho y vemos una intensidad muy acusada de oposición, que es lo que corresponde hacer a las personas y entidades físicas. Bueno, pues en ese vídeo ha quedado clara, por cierto, por ejemplo, la postura del concejal de urbanismo, de Florentino Delgado. Hemos intentado tener unas declaraciones suyas, pero se ha excusado diciendo que de momento están estudiando las alegaciones. La postura también de los promotores de este proyecto, que presentaron el mismo ante un grupo de empresarios en Fedeto. Y aquí tenemos a una parte de esos elementos de la sociedad civil toledana que se han movilizado contrario a este hotel, al Hotel La Cava. Uno de esos elementos, y no se me mire mal, es que se ha hilado así, es don Antonio Zárate, de la plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer, como siempre. Muchísimas gracias por tenerte aquí y también por ser el embajador de los otros 2 invitados que están con nosotros. Roberto Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es usted nuevo en esta plaza? Bastante nuevo, sí. Bueno, no pasa nada, Aunque son las soy... 400 primeras veces. Luego ya, mira Antonio que bien está tan relajado. Bueno, usted ha sido presidente de la Asociación de Vecinos La Cava. No, yo no he sido presidente, no lo soy. El presidente
es otro vecino, otro Sí. compañero. Y, Me han informado más. y a mí entonces. en este momento pues me han elegido un poco como vocal de avanzadilla pues para hablar Portavoz, en nombre del de la tema. asociación. Sí, exactamente. Lo que sí que es usted es vecino de la Cava. Soy vecino de la Cava, sí. ¿Desde hace? Bueno, yo llevo en Toledo desde hace 21 o 22 años, ¿no? Ujú. Y llevo viviendo ahí y bueno, y como asociación de vecinos, pues en realidad llevamos funcionando como 5 o 6 años o algo así. O sea, que se ha incorporado tarde este barrio al movimiento vecinal, ¿no? Como tal. Sí, bueno, ya había existido una asociación de vecinos anterior, pero desde hace unos 5 o 6 años, creo que desde el año 2018, impulsábamos las fiestas del barrio y ha habido ya un movimiento más activo en todo esto. Y ahora especialmente con el tema de el hotel de la Cava, pues nos hemos reactivado bastante más, ¿no? Entonces, Hablaremos de sí, eso. O sea, que empezaron es una causa. primero por el tema de la fiesta, que yo creo que nos une mucho, el tema de la fiesta, a todos los españoles por sí, pero luego también cuando hay que movilizarse, pues claro que se moviliza uno. De movilizaciones se entiende bastante Alejandro Cano, de la plataforma del Tajo, tantos años, bueno, pues pidiendo un Tajo limpio, un Tajo sano, un Tajo vivo. Ya has estado aquí en alguna que otra ocasión y antes de comenzar el programa decíamos que ya quisierais para vosotros la rotundidad y la unanimidad y la unidad de acción que ha tenido o que ha suscitado este proyecto, por ejemplo, para el Tajo, ¿verdad, Alejandro? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, totalmente. La verdad es que ha sido un éxito de movilización y de apoyo de toda la ciudadanía. Y la verdad es que bueno, también desde el Tajo nos hemos volcado porque hablar del Tajo no es solamente hablar de limpieza, no es solamente hablar de contaminación, sino que es hablar de biodiversidad. Donde hay un río, realmente corre la vida, pero muy mucho, ¿no? Incluso, aunque en este río que tenemos ahora mismo ha dejado de ser río y es más bien un sistema lagunar, pero a pesar de eso y de lo sucio y tal, es un corredor de vida. Y por lo tanto nos hemos volcado también en esta plataforma para defender realmente al río, porque el río no solamente, como digo, tiene el problema de la contaminación, ¿no? Tiene el problema también ¿Y qué ha tenido este proyecto que ha concitado la unión de tantos elementos, que unos os conocíais y otros entiendo que no? Por ejemplo, ha estado en los colectivos ecologistas, por ejemplo, ha estado también la universidad, con una implicación muy importante de la Facultad de Ciencias Ambientales. ¿Qué ha tenido este proyecto para unir a tantos en contra, Antonio? Pues en primer lugar es un espacio muy singular dentro del borde de nuestra ciudad, porque tiene unos valores patrimoniales muy grandes, tiene unos valores ambientales también importantísimos, que incluso son reconocidos por los mismos promotores en la información que ellos han elaborado, y también hay una intervención importante de los ciudadanos, porque los ciudadanos, los vecinos, concretamente en este caso, ven amenazado su bienestar, porque evidentemente un hotel, una construcción de 5 plantas y 110 habitaciones, pues es, digamos, bastante agresivo para ese entorno y, por supuesto, entiendo que también para la calidad de vida por los muchos problemas que eso les va a plantear de movilidad. Yo simplemente, y ahora mismo como un posible comentario de lo que luego podamos desarrollar, pero señalo que el Hotel del Bosque, con esa inmensa masa, que es otra perfecta y profunda agresión, que nunca debiera haberse construido en zona de cigarrales, pero ese hotel tiene 54 habitaciones. Lo doy simplemente como referencia. Y el que se pretende construir en el borde del río, pero materialmente sobre probablemente uno de los espacios de mayor calidad, de mayor biodiversidad del entorno de nuestro río, tiene 110 habitaciones. Entonces, a partir de ahí, pues es lógico que concite la animosidad o la oposición del conjunto de los ciudadanos. Todos tenemos aquí unos años, pero no, recordamos cómo fue aquello del Hotel del Bosque, que hubo también una contestación por parte de la ciudadanía y que iban a crecer los árboles y que se iba a tapar, y ahí está el Hotel del Bosque. Yo creo que todos nos recordamos, y claro, los más viejos, cuando vimos aquel primer proyecto, digo, uy, esto pinta como el Hotel del Bosque, y el Hotel del Bosque se construyó. No sé qué va a pasar con este, pero el Hotel del Bosque
se construyó y ahí está. En la presentación que se hizo en Fedeto por parte de los promotores de este hotel a un nutrido grupo de empresarios, se dijo, Roberto, que la zona está muy deteriorada. Se emplearon incluso algunos comentarios un poco gruesos, ¿no? Diciendo que era un atajo de suciedad, que estaba completamente abandonado, que era refugio para yonkis, se dijo así, se dijo esta palabra, y que lo que había que hacer era limpiarlo todo y hacer una construcción nueva. Claro, esto así visto no pinta feo, ¿no? Sobre todo para los vecinos que con un hotel, pues a lo mejor, se me ocurre, se os revalorizan también vuestras viviendas, se quita ese nudo de suciedad. ¿No te convence, Roberto? Vamos a ver, esa declaración implica una cierta inculpación en el sentido del deterioro que tiene la finca, ¿no? ¿Por qué? Porque si está en un claro deterioro y abandono, es por culpa de la propiedad, es por culpa de ellos. Entonces, parece que echar las culpas fuera a ocupas, a yonkis, a la suciedad, eso es culpa de la propiedad. O sea, no se cuida ese bien. Entonces, eso justifica que se haga un proyecto o que se lleve a cabo un proyecto de urbanización de un hotel, un macro hotel. Yo no lo veo desde el punto de vista argumental suficiente como para llevar adelante esto. Entonces, es como perderse un poco en el anecdotario perdón, de lo mal que está eso, pero que la culpa es de ellos mismos. Entonces, acometer una limpieza desde ese punto de vista, pues me parece que no es razón ni justificación suficiente para hacer un macro hotel de esas características. Hombre, también hay una proyección económica con un hotel, se hablaba de 150 puestos de trabajo que se podrían crear. Bueno, lo de los 150 puestos de trabajo a mí me parece cuestionable porque, a ver, hay más o menos unas estadísticas hechas en el alojamiento hotelero y nos da, vamos a ver, nos da una media de 2,5 habitaciones por cada empleado, con lo cual es casi imposible que un hotel de 110 habitaciones de trabajo a 150 empleados. O sea, hay hoteles que están funcionando con mucho menos empleo. Y si funcionan es porque no es necesario, con lo cual inflan las cifras, ¿no? Este hotel a lo mejor con 40 empleados en base a esas 110 habitaciones funcionaría perfectamente. ¿Y la revalorización económica de la zona? Bueno, eso es muy cuestionable también porque, a ver, para ellos es un buen negocio, pero no quiere decir siempre que si es rentable para unos pocos, sea rentable para la mayoría. Es decir, es una inversión para ellos que puede ser muy rentable, pero no para el resto de la comunidad. Los vecinos no sé cómo nos vamos a beneficiar subsidiariamente de este proyecto, ¿no? Y de que esto llegue a funcionar. No lo veo realmente. O sea, no compensa esas 45 plazas porque eso también conlleva pues lo que es la gentrificación, lo que es la turistificación. Ojo, palabrita que vaya difícil. Palabrilla, ¿no? Sí. Eso significa que muchas veces sube el coste de la vida al nivel de productos y a nivel de alquileres. Entonces eso no nos beneficia a los vecinos, aparte de muchos otros problemas que iremos contando más adelante. Bueno, Roberto, le hemos hecho estas preguntas porque son las preguntas que a priori todo el mundo se plantea. Alejandro, se habla de... Tantas veces hemos hablado de la necesaria recuperación de nuestro río, que es un río que está prácticamente inerte, aunque veamos el agua correr y veamos vegetación y tenga peces, pero realmente no hay estudio científico que diga que este río nuestro goza de un buen estado de salud. Y es algo que es un punto común en cualquier programa electoral o en cualquier propuesta política, la recuperación del río Tajo.
En el proyecto se hablaba de esa recuperación del río Tajo. ¿Cuál era el papel que el río Tajo ocupaba en este proyecto? Bueno, en el proyecto prácticamente lo que se habla en relación a la recuperación del río Tajo es más bien un ajardinamiento, dedicar un espacio para ajardinarlo, ¿no? Tener un bonito jardín no tiene nada que ver con un espacio, digamos, natural, ¿vale? Y el rincón donde se pretende instalar este hotel es un rinconcito precioso. Es un rinconcito que precisamente porque hay quien lo llama maleza, pero precisamente porque es un espacio que está, digamos, abandonado, ¿vale? Él solito se ha renaturalizado. Y ahí tienes especies de olmos, por ejemplo, pues que no han sido atacados por la grafiosis, ¿vale? Con lo cual eso le da un valor todavía añadido, ¿no? Es un lugar además que, por mucho que, como decía antes, que el río Tajo pues haya perdido su condición de río, por lo menos en este tramo, en el tramo medio, por mucho que haya perdido su calidad de las aguas, por mucho que haya perdido la vida piscícola, que toda la que la hay prácticamente es alóctona, ¿vale? Por muchos males que tiene, a pesar de ellos, hay rinconcitos que nos indican que, a pesar de todo, la vida se abre paso, ¿vale? Y es que un río es un corredor de biodiversidad y de sorpresas. Y este rinconcito es una de ellas. Es uno de los pequeños espacios que tenemos al pie de la ciudad, ¿vale? Que no tenemos ni que coger autobús para ir a verlo o para disfrutar de ello, que muchas veces el disfrute no tiene por qué ser presencial. Simplemente muchas veces disfrutamos de las cosas por los bienes que nos reportan. Por ejemplo, no es lo mismo tener ese espacio ajardinado, como pretende el proyecto, que tener un espacio como está, totalmente naturalizado. Eso nos refresca en verano, por ejemplo. Eso y en ese sitio han encontrado muchos refugios, muchas especies, ¿vale? Tanto de mamíferos como de aves. Y por tanto, bueno, pues todo eso es biodiversidad. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que ocupamos el nicho más alto de la cadena trófica. Quiere decir que sí, somos mucho más desarrollados, pero precisamente ese desarrollo depende totalmente del resto. Por tanto, cuanto mayor diversidad tengamos, más seguridad tenemos de encontrarnos en un lugar habitable para nosotros también. Se han distribuido algunas grabaciones, ¿eran jinetas? Sí. Sí. Jinetas, meloncillos. Y alguna nutria también hemos llegado a ver. Sí. Algo impensable, pero sí. Sí, porque dicen que las nutrias solamente están en las aguas extremadamente limpias. Muy limpias, muy frescas. Sí. Bueno, esos son los valores que tocan a la ciudadanía, a la naturaleza, al cuidado medioambiental. También hemos tocado algo del patrimonio, pero luego está la ley. La ley, el plan de ordenación urbanística, lo que dice el urbanismo, en este caso de la ciudad de Toledo. Es curioso porque este proyecto cabalga entre dos equipos de gobierno diferentes. En febrero se tenía conocimiento público de ese plan, de ese PERIN, con Milagros Tolón como alcaldesa de Toledo, y es ahora cuando se ha cerrado el periodo de alegaciones con otro equipo de gobierno de otro signo político, además coalición, Partido Popular y Vox. Pero sí que es verdad que el sustrato legal sigue siendo el mismo. ¿No es así, Antonio? O sea, la ley urbanística sigue siendo la misma, o la no ley, porque estamos en el limbo con el plan de ordenación municipal. Bueno, yo creo que no estamos en el limbo, bueno, porque ahora mismo existe una ley, un proyecto y un modelo urbanístico vigente. El Plan de Ordenación Municipal Urbana de 1986 está plenamente vigente. Y además hay unas modificaciones del año 2018, la modificación puntual en ese caso, porque es la que afecta a esta zona, que es la 28, y está plenamente vigente. Es decir, que no hay ningún vacío. Por lo tanto, hay una base y un fundamento legal, y a ese fundamento legal se tiene que ajustar el proyecto. Y el problema es que el proyecto no se ajusta a ese modelo, porque en ese modelo, en ese Plan General de Ordenación Urbana, todo ese espacio aparece como espacio de suelo de protección de cauces y viales, no de construcción. Y por otra parte,
O sea, que es un suelo protegido según el plan del 86. Es un suelo calificado urbanísticamente como suelo de protección de cauces y viales. En la modificación 28, solamente en una pequeña parte se hace una ligera modificación, pero una ligera modificación donde se solapa esa calificación, que no se borra, y sobre esa calificación se coloca otra, que es la de espacio de cigarrales. En cualquier caso, sea de cigarrales una pequeña parte, o sea la mayor parte de cauces, de protección de cauces y viales, es un espacio sobre el que no se puede construir, porque estamos pendientes, entre otras cosas, de un plan especial de cigarrales, como también, según la modificación puntual 28, estamos pendientes de un plan especial de recuperación y protección de ecología, de paisaje y de márgenes del río, en la que evidentemente, o en el cuyo plan evidentemente, este espacio entraría plenamente por sus valores ambientales, que hemos señalado antes, Sí. y entre los que también, o a los que habría que añadir, toda la legislación que nos está llegando de la Unión Europea. Por eso cuando hablamos, es que ahora la ciudadanía se ha movilizado. Bueno, afortunadamente algo empieza a cambiar y la ciudadanía sí que empieza a ser más sensible a la protección de los valores del patrimonio y valores medioambientales. Luego tocaremos el tema del patrimonio porque Muy hemos bien. tenido buenas noticias, precisamente a la vez que se hablaba de las alegaciones, de ese plazo de presentación de alegaciones a este hotel, de este proyecto de hotel. Pero a mí se me ocurren muchas preguntas, pero una de ellas que se me ocurre es si urbanísticamente está tan claro que ahí no se puede construir, si acaso ese resquicio acogido al plan de cigarrales, ¿por qué alguien se va a gastar un dinero en hacer un proyecto y un PERIN? Sí. ¿Por qué unos promotores van a arriesgar su dinero Sí, sí. para hacer un proyecto que además está suscitando precisamente no buena opinión pública? Sí, tiene una respuesta de entrada bastante clara, y es que este proyecto encaja, y lo dicen ellos mismos, cuando digo ellos son los promotores, encaja en una unidad de actuación, la unidad de actuación número 12 del POM suspendido del año 2007, porque en aquel contexto sí habría habido de entrada una posibilidad, porque había una unidad de actuación prevista. Como ese plan se suspendió, evidentemente no existe ya ese soporte Ya, pero legal. bueno, también hay que, No existe. ya hay que entender a los promotores que ellos, preveyendo ese encaje en esa unidad urbanística, hicieron una serie de inversiones, han pagado una serie de impuestos por esos terrenos, han pagado también la redacción de un proyecto. No sé, también hay que ver un poco que ellos, digamos que su seguridad jurídica no se ha respetado. No hay engaño absolutamente a nadie cuando se compran esos terrenos, porque esos terrenos tienen una calificación y esa calificación está en el catastro, y anteriormente ahí no ha habido ninguna construcción. Es decir, ha habido una peculiar y pequeñísima construcción, digámoslo en términos coloquiales. Una casa de labor, ¿no? Pues, Sí. yo creo que ni eso, Bueno. porque la superficie, al menos catastral, creo recordar que serán 26 metros cuadrados. Entonces, en 26 metros cuadrados poco juego da. Históricamente, ahí no ha habido cigarral en manera alguna, jamás de los jamases. Y además hubo un estudio de cigarrales precisamente muy completos con ocasión de la elaboración del también frustrado Plan de Cigarrales del año 2005, y en aquel estudio, hecho por dos profesores de Geografía e Historia, ellos demostraron, Alfonso Vázquez concretamente y Pilar Morullón, demostraron claramente que en esa zona no había habido ningún cigarral, no hay Vosotros allí, precedente. los más viejos del lugar, Roberto, que dirían los clásicos, no han conocido nada allí. Bueno, yo no soy tan viejo en No, el, digo, en no el tú, lugar, ¿no? los más viejos que seguro. Pero Vecinos. bueno, la vecindad creo que no ha conocido ahí ninguna construcción, salvo la que se conoce actualmente, pues que está muy deteriorada, que está inhábil, que en fin, que yo sepa, no. A mí de lo que me han hablado los vecinos, vecinas mayores de la zona, nunca me han hablado de que hubiera ahí en la Solanilla un cigarral. Pero entendéis
que también los promotores se sientan un poco como, dijeron, bueno, nosotros hemos hecho aquí un proyecto, hemos hecho una inversión y ahora se nos tira para atrás. Bueno, los inversores intentan buscar un hueco donde creen que pueden rentabilizar ese espacio, ¿no? De hecho, yo creo que, a ver, nuestro barrio adolece de muchos negocios de hostelería y de hospedería, como son una serie de cigarrales o falsos cigarrales, pero que están en la zona y estamos rodeados. ¿Pero por qué? Perdón, yo creo que nuestro barrio no está realmente inscrito en el casco viejo. Hay una parte del barrio que es la zona de la Ermita de la Cabeza, es decir, el margen izquierdo de la carretera de ¿cómo se llama? Navalmosa, ¿no? Entonces ahí hay una zona que sí pertenece al casco. Entonces hay una limitación en el tema de la vivienda turística al 20%, que es la última ley municipal. Sí, bueno, respecto la a última y la esto. primera, la única que hay. Lo que de es momento. lo que es nuestro barrio, es decir, toda la margen derecha, no entra dentro de esa calificación, con lo cual es libre. Entonces ahí están saliendo como setas viviendas turísticas. De hecho, es que cualquier remodelación urbana, cualquier construcción nueva, casi todo se canaliza en la vivienda de uso turístico, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema para el barrio, ¿no? Porque es lo que decía antes, que eso lo que hace es encarecer el valor del terreno, encarecer los alquileres, encarecer los costes diarios de la vida de la gente y bueno, y eso es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se puede contemplar que todo el desarrollo económico sea en base al turismo. O sea, el turismo es una fuente de ingresos muy importante en Toledo. Que a la que Toledo no puede renunciar. No, pero hay que hacerla de una forma muy calibrada y lo que no puedes es que todo eso constituya el único punto de desarrollo turístico y económico. O sea, y eso ya te digo que me parece que es bastante peligroso. Nosotros tenemos ahí Caravantes, Hierbabuena, El Bosque, El Ángel. O sea, tenemos una serie de un circuito de que, bueno, algunos son cigarrales, otros no, pero están todos dentro del ámbito turístico y todo dentro de las grandes celebraciones, grandes eventos, bodas, bautizos, no sé qué, todo en ese sentido. Eso sí que tiene un gran perjuicio para el barrio. Ya, pero bueno, genera un desarrollo económico, genera también un motor No lo económico. dudo, no lo dudo. El desarrollo económico es beneficioso, pero para un sector. Pero conlleva también un perjuicio a la generalidad. Yo, por ejemplo, en mi barrio, en mi zona concretamente, estamos soportando diariamente, en la época alta de verano, en la época buena, de buen tiempo, el cigarral de Hierbabuena. Entonces es una música estruendosa. Yo no puedo tener una ventana abierta, porque está ahí la música esta con el autotune, este sonido tan horroroso, ¿no? Lo mismo que otros, que es un bombardeo. No puedes ni siquiera dormir en tu propia habitación. Bueno, estarán dentro de la normativa, digo, en volumen de decibelio. Lo que pasa es que, claro, en el silencio de la noche... Bueno, vale, pues añadimos el Hotel de la Cava, porque el Hotel de la Cava va a funcionar igual. Si no, no se concibe que un hotel con 110 habitaciones tenga 250 plazas de aparcamiento. Yo no lo entiendo. O sea, no puede ser. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a tener otro tipo de usos, no estrictamente el uso hotelero. Entonces, pues ahí se van a hacer celebraciones, convenciones, de todo tipo, y eso va a ser un trasiego de tráfico, de ruido, de contaminación, de todo tipo. Yo veo una agresión a nuestro barrio. Bueno, hay que decir, por contextualizar, que el proyecto se presentó a información pública
que tuvo su periodo de alegaciones, que ha habido bastantes alegaciones presentadas desde muy diferentes ámbitos. Me imagino que los promotores habrán presentado alegaciones a favor y los que están en contra, obviamente, alegaciones en contra. Probablemente no tanto en contra del proyecto económico, sino en contra de la dimensión del proyecto económico, de la ubicación del proyecto económico, porque, hombre, que se cree riqueza, yo creo que nadie se opone. A lo mejor lo que hay que hacer es calibrarlo, ¿no? Utilizaba esa palabra, calibrarlo un poco más. Pero, Alejandro, vuelvo a tu experiencia de termómetro de la sociedad civil toledana. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo pinta? ¿Te refieres a futuro? Sí. ¿Cómo va a ser el desenlace? No tengo varitas mágicas, pero por lo que todos un poco pulsamos en la sociedad y tal, queremos creer que esto no va a llegar a buen puerto. Pero vamos, no solamente queremos creerlo, es que si se hace, nos vamos a arrepentir muy mucho, ¿vale? Hablabas de riqueza antes. Es que, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en la tranquilidad, está en el silencio, está en el poder dormir, está en que unos pocos hagan su negocio, hagan su agosto, está en la pérdida de biodiversidad, está en deteriorar todavía mucho más un río que está ahí mismito, en la misma orilla. Cuando no es riqueza también el hecho de que el ayuntamiento, por ejemplo, se dedique a titularizar fincas y espacios que están, digamos, abandonados, como dicen en el PERIN, pero que tienen un valor tremendamente ambiental y natural y que pueden servir también para educar a la propia ciudadanía y para que la propia ciudadanía tome conciencia de esos valores naturales. ¿Eso se lo habéis propuesto al ayuntamiento? ¿Que se haga con la titularización de esa parcela? Pues es una cosa que tenemos pendiente de hablarlo con el ayuntamiento. Hemos tenido una reunión con ellos y al final no dio tiempo a tantas cosas, Sí. ¿no? Pero sí nos gustaría realmente transmitir esta idea, ¿no? Porque es la manera además de preservar espacios que seguramente en unos años atrás no había ningún tipo de problema para encajar un hotel o cualquier otra historia, pero que con el paso del tiempo las sensibilidades van cambiando, ¿vale? Vamos todos teniendo un conocimiento más concreto de nuestro entorno y vamos poniendo en valor cosas que antes no se les daba ningún tipo de valor y por tanto, entre otras cosas, muchas cosas no se les da valor porque hemos perdido lo que antes teníamos, ¿no? Ahora se le da mucho el valor al baño porque lo hemos perdido, ¿vale? Pero cuando lo teníamos no nos dábamos cuenta de que realmente eso era un valor, ¿no? Hoy sí es un valor, ¿no? Entonces, pues te digo que, ¿dónde está el valor? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor? ¿Solamente de valor económico? Yo creo que la administración, una de las cosas que puede hacer, muy buenas en estos casos, es precisamente adquirir, titularizar esos espacios para preservarlos, ¿vale? Porque es deber y obligación de la propia administración el preservar espacios para todos, ¿no? Y en ese caso, un espacio como este, que la Pie de Río, un espacio natural que tenemos pocos y además son pocos y pequeños. Pues, mayor razón. En esa presentación en Fedeto, precisamente uno de los promotores ponía un ejemplo que era el Madrid-Río, que es un ejemplo que cuando el profesor Antonio Zarate está en este espacio casi siempre hablamos del Madrid-Río, ¿no? Cómo se ha conseguido en pleno centro de Madrid recuperar no solamente un río, sino recuperar un espacio, recuperar una zona urbana cuyas viviendas estaban muy deterioradas y sin tocar las viviendas, luego se han tocado, pero bueno, sin tocar las viviendas se ha conseguido recuperar. Pero no sé si está muy bien traído el ejemplo de Madrid-Río para el Hotel de la Cava. Pues yo no lo traería, vamos a ver, en cierto sentido lo podría traer, en otro no. En el caso de Madrid-Río, que es evidentemente una operación espectacular, es una operación de restauración medioambiental, de restauración de paisaje y hasta de restauración social, Sí. porque facilita el encuentro, facilita la conexión de barrios, pero es restaurar lo que estaba totalmente destruido por la evolución de la ciudad. En Toledo, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Destruir la situación actual para luego tener que restaurar? ¿No valdría más conservar, proteger lo que tenemos?
Por eso digo que el modelo de Madrid-Río, en ese caso sí funciona, pero por otro lado no funciona, porque aquí es un caso de restauración, y en Toledo no queremos restauración. Lo que queremos es, por lo pronto, conservación y preservación de lo que tenemos. Y en este caso concreto de la cava, yo empezaba diciendo que es un medio de especial valor medioambiental, como lo es todo el río, y como son las márgenes del río, y como desde la propia planificación se habla de ese plan especial tantas veces repetido, de mejora de márgenes al que nunca se lleva a efecto. Y si esto lo relacionamos con el turismo, que se está hablando constantemente, es crecimiento económico, desarrollo económico, ese crecimiento y ese desarrollo económico tiene unos límites, como todo, evidentemente. Porque si ese crecimiento y ese desarrollo se convierte en un elemento destructor de valores hoy totalmente incuestionables por parte absolutamente del conjunto de la sociedad, pero por la propia legislación. Porque es que si estamos hablando de conectividad, de biodiversidad, de ríos, es que hay una estrategia de biodiversidad de la Unión Europea que está marcando la línea perfectamente a los diferentes estados y a nosotros también. En consecuencia, no podemos, no debemos destruir lo que tenemos, debemos conservarlo. Y si hablamos de desarrollo económico, sí crecimiento económico, pero en el caso del turismo nadie habla, parece que todo el mundo ha olvidado. Hay una declaración de 1995 de Lanzarote que ya hablaba del turismo sostenible, le calificaba del turismo sostenible. Y cómo se ha hablado insistentemente y con relación a las ciudades patrimonio de la humanidad o conjuntos patrimonio de la humanidad, no digamos que él habla de sostenibilidad. Y bueno, podría ir haciendo muchísimas citas para demostrar que ese es un calificativo al de turismo que hay que tener en cuenta. Y el problema del turismo toledano es que va por libre, va descontrolado, porque si lo aplicamos al centro histórico ocurre lo mismo. El turismo en nuestra ciudad va, digámoslo coloquialmente, va loco, va a su aire, va sin control. Toledo necesita también un plan de turismo, pero un plan de turismo sostenible. Y eso entra en el contexto del medio ambiente, y eso entra en el contexto y al final en el conjunto de ciudad. Y cuando ya hablamos de conjunto de ciudad, evidentemente estos espacios son, yo diría, deberían ser intocables. Y sí se deberían limpiar, sí se deberían recuperar, sí se deberían facilitar y ofrecer a la ciudadanía. Bueno, pues ese es el desafío. Nos quedan 12 minutos y nos queda un tema que quiero tocar, dedicarle unos cuantos minutitos, pero Alejandro, me has dicho que ha habido reuniones con la corporación municipal, la actual. Roberto, ¿tú has palpado la toma de posicionamiento de la nueva corporación, del nuevo equipo de gobierno sobre este asunto? No, yo directamente no. Algunos de mis compañeros vecinos sí que han estado. Y bueno, la opinión de ellos es que pues bueno, hablar de ese aspecto diplomático de las instituciones, en que no te dicen nada, te dicen todo, que alientan como esperanzas, expectativas, pero en definitiva, bueno, un soufflé, ¿no? Que luego sí que es verdad que no pasa nada. Que no ha habido un posicionamiento claro. Se ha dicho que el proyecto, cumpliendo los trámites legales, pues se ha presentado información pública. Creo que de hecho se amplió o se llegó a ampliar. No se amplió. No se ampliaron. Sí, hubo una petición para que se ampliara, pero no se amplió. Ha habido este periodo de alegaciones y ahora se está en ese momento de estudiar las alegaciones. El concejal de... Además, perdona que te interrumpa, ¿Sí? Es que fue muy curiosa la argumentación del ayuntamiento hablando de que no se prorrogaba el plazo de alegaciones por la posibilidad de perjuicio a terceros. O sea, una cosa, no sé, ¿a quién perjudica el que tú amplíes el plazo de alegaciones? ¿No? Bueno, yo tengo hemos llegado a entender, ¿no? Unas declaraciones del concejal de urbanismo, Florentino Delgado, dice: no me sorprenden tantas alegaciones, todos están en su derecho y vemos una intensidad muy acusada de oposición, que es lo que corresponde hacer a las personas y entidades físicas. O sea, bueno, yo creo que una declaración como diciendo, bueno, pues para eso está este trámite, las alegaciones, pues para que los ciudadanos hagan, pues a hacer ver lo que ellos piensan. A lo mejor es que nos falta un poco de cultura en este sentido y pensamos que no se puede hacer nada.
Que a lo mejor es que necesitamos un poquito más de, oye, hay un plazo de alegaciones, pues presentemos alegaciones. Claro. Que me imagino que será complicado hasta que aprendes, ¿no? Es muy complicado esto de... Es pues, habitual, presentar. es habitual, no tiene el menor problema. Es Por el eso que muchas veces procedimiento. los ciudadanos nos quedamos en la queja, No. pero no actuamos, y esto es un buen ejemplo de ello, ¿no? No, Que no, solamente- No, esto es un ejemplo de actuación. Pues por eso Así- digo que de- se han quejado, pero también han actuado, y Ya, eso está pero bien. el hecho de que el ayuntamiento vete ese plazo de alegaciones parece que no está democráticamente aceptando que eso haya más divulgación, haya más compromiso, Ya. Bueno, pero haya ya ha habido más unas cuantas, ¿eh? conciencia. O sea, Esa sí. es la impresión que nos da a nosotros Ya. desde la asociación de vecinos, ¿no? En la queja se estuvo durante mucho tiempo, no por la unanimidad que ha tenido la contestación a este proyecto de hotel, sino que fue un poquito más individualizada con la famosa ubicación del cuartel de la Guardia Civil. No, tampoco. ¿Cómo que no? No. No todo el mundo, No hubo tanta no una- hubo ese movimiento masivo, Sí, pero, pues por eso. pero que hubo presentación de alegaciones Sí. por parte de diferentes entidades, Sí, pero claro no que con lo la hubo. unanimidad que ha tenido este hotel. Pues Estarás conmigo. probablemente esa unanimidad viene de un recorrido anterior Es y a de lo que que voy. precisamente se ha demostrado que a través de la acción ciudadana, los ciudadanos pueden hacer valer derechos que son de todos o valores que se consideran de todos. Pues es a lo o sea que que voy. vamos a ese recorrido. Claro, pero que a eso es a lo que voy, que las cosas no nacen No, de un día para para otro, otro. que quizás esto, bueno, el Hotel del Bosque, por ejemplo, ¿no? Que sí que suscitó una movilización, pero bueno, ahí está el Hotel del Bosque, pues por ejemplo la Vega Baja, también podemos hablar de ello, pero en el caso de la ubicación del cuartel de la Guardia Civil es que fue muy curioso. A la vez que estábamos hablando del Hotel de la Cava, se conocía que no se podía hacer el cuartel de la Guardia Civil en la Peraleda. Claro. Y una no se va a poner medallas, porque además no es suya, es de Antonio Zárate y de otras personas. Decía la argumentación, porque es inundable. Ya, ahora, hace 5 meses y hace 5 años. Y Claro. dentro de 5 años seguirá siendo inundable, ¿no? Evidentemente. Es un ejemplo, ¿no? Sí. De que se pueden conseguir hacer cosas. Es evidentemente, es un ejemplo de que se pueden hacer cosas y es muy importante. Y entre otras cosas, la propia legislación Y lo del cono, lo permite, ahora no lo permite, invita a ello. El artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en el artículo 4, se dice que los ciudadanos que observan cualquier deterioro, cualquier destrucción de cualquier elemento que tenga valor cultural, que sea un bien cultural, deben comunicarlo a las autoridades. Eso se puede hacer. Aparte de que luego en la ley de urbanismo, o sea, en el derecho urbanístico, tanto en la ley a partir de la ley del Estado como en las leyes autonómicas de los territorios autonómicos, evidentemente los ciudadanos tienen una gran capacidad de acción y ahora los está demostrando, pero la hemos demostrado también anteriormente. O sea, Ya, que- pero que la argumentación dice, es que es inundable ya, es Sí, a lo sí, que voy. claro. Ahora, y hace 5 años, claro, pero y dentro aparte de 3 años, porque la ubicación no va a cambiar, ¿no? No, La Peraleda... Ha aumentado es la cosa. sensibilidad hacia ciertas cosas, eso es lo que yo pienso. Y eso es pero eso eso es es una muy victoria de los importante, ¿no? ciudadanos. Claro, pero además es que no solo era cuestión de inundable, es que Sí. insistíamos por activa y por pasiva que eso entraba en un espacio protegido desde el año 1940. Digo desde 1940, porque en 1940 Sí, se es cuando declara la Toledo. ciudad conjunto histórico-artístico y a partir de ahí se establecen unos niveles y unas medidas de protección, pero que luego tienen un desarrollo muy preciso y muy concreto en 1968, con unas instrucciones. Y a partir de ahí se definen unos conos, vendrá incluso luego el plan especial de Toledo de 1997 del casco histórico y definirá esos conos, que no es más que ya lo que estaba reconocido previamente. Es decir, había múltiples razones y, por supuesto, valores medioambientales, todos los que queramos, porque seguimos en pleno río y problemas de riesgo de inundabilidad, que no solo es que las aguas del río se desborden y lleguen materialmente, es que hay otras cuestiones y hay otros temas, pues claro que lo había. O sea que sí. Eso ha sido una inyección de fuerza de razón, ¿no? Para seguir adelante, Alejandro. ¿Cuál? La del cuartel. La del cuartel.
yo me alegró muchísimo, es que fue una sorpresa el encontrarme con esa noticia. Y dije, ¿Fue una "Joder, pues qué bien". sorpresa para ti? Sí, porque llega un momento en que ya te acostumbras un poco a que al final, bueno, pues... Una voz clama en el desierto, ¿no? Dicen, oye, hay posibilidad de hacer esto aquí, y por mucha barbaridad que sea, pues al final se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí personalmente fue una sorpresa grande, ¿no? Y me alegré muchísimo de que no fuera así. Porque me alegré muchísimo sobre todo porque, bueno, mira, por fin hay un poquito de cordura, ¿no? Hay un momento en que hay un atisbo de cordura, ¿no? A ver si estas corduras vienen más a menudo, ¿no? Y bueno, pues vamos a mejor, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues sí, como tú decías, la voz que clama en el desierto, es que son muchas, ¿no? Las batallas que hay perdidas. Yo en mi perfil perdón que hable de mí, pero Sí. en mi perfil de WhatsApp me parece que tengo puesto una frase algo así como defendiendo causas perdidas, ¿no? Bueno, pues porque estás acostumbrado a ver que las cosas se van deteriorando una y otra vez, y mira, pues de vez en cuando aparece algo que, mira, hay algo de cordura, pues por ahí es por donde tenemos que ir, ¿no? Me alegró muchísimo, sí, sí. Me imagino que Bueno, para los vecinos... sí. en este sentido, si me permites, Ana, también hay que señalar que durante todo el proceso de defensa de la Peraleda, los dos partidos que hoy son responsables del equipo de gobierno asumieron esa defensa. Sí. Entonces, eso también hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que ahora esperamos es que, evidentemente, esos valores medioambientales a los que fueron tremendamente sensibles y patrimoniales que fueron muy sensibles, pues lo mantengan. Pero por lo pronto estamos en un terreno de esperanza. Desde ahora estamos en un cambio de 180 grados Hay unas con declaraciones relación a la del situación alcalde de anterior. Toledo justo el día que se cumplen los 100 días de Sí, gobierno, sí. donde se pregunta específicamente por el cuartel, todavía no se sabía nada, y dijo, no es la ubicación Sí, sí. que nos gustaría a nosotros. Y ese ejercicio de honestidad hay que reconocérselo, Claro que las sí. cosas como son. Desde luego. Igual que ahora el concejal de urbanismo ha dicho que, bueno, vamos a ver las alegaciones y tal, las cosas hay que reconocerlo. Lo que pasa que qué bonito es cuando una causa común que une a personas con diferentes intereses, la protección del patrimonio, la protección de un barrio, de una forma de vivir en un barrio, la protección medioambiental y también la defensa cada uno de sus principios ideológicos. Qué bonito es cuando se une todo por una causa común y no se contamina, nunca mejor dicho hablando del Tajo, ¿verdad? No se contamina con esos planteamientos ideológicos. No sé, Roberto, ¿va a pasar con el hotel, con el proyecto del hotel? Bueno, Es que yo creo que aquí ideología hay poca, o sea, o se puede hacer o no se puede hacer. Aquí hay una cuestión muy práctica, ¿no? Y yo creo que también lo que hay es una conciencia generalizada, porque nosotros también estamos apoyados por la Federación de Asociaciones, no solamente como vecinos, sino la plataforma que se ha creado es que hay una unidad de distintos grupos, asociaciones, con distintas actividades y tal, pero que hay una convergencia donde ha despertado una sensibilidad social común y muy especial en este caso. Y yo creo que es que está muy claro, porque lo que se pretende es que haya una calidad de vida grande y de que se respeten determinadas cosas que son consustanciales a la vida de la gente de Toledo. Entonces yo creo que es muy importante esto, porque lo que denota es precisamente esa sensibilidad a defender las cosas que valen la pena y a liberarse de ciertas agresiones que muchas veces son pues esos intereses tan, a veces no digo salvajes, pero en fin, intereses que pasan por encima de todo como una pisonadora. Y se trata de pararle los pies a este tipo de poderes que lo único que pretenden es, pues ganar mucho en perjuicio de una generalidad. Yo creo que eso es lo más importante, el crear conciencia en la gente pues más normal dentro de todo, y gente que tenga una cierta sensibilidad a defender el patrimonio, la cultura, el paisaje
y el bienestar, ¿no? Que es lo que nos hace felices a todos, que para eso hemos venido a este mundo, ¿no? Digo yo. Pues yo creo que si queréis añadir más, un par de minutos nos quedas, Simplemente Alejandro. decirte que yo estoy prácticamente convencido de que va a haber un antes y un después en Toledo, después de esta experiencia que ha habido con los vecinos de La Cava, ¿no? Nunca creo que ha habido en Toledo una causa, digamos incluso hasta tan menor, en el sentido de que se trata de un espacio pequeño, ¿vale? Y que haya suscitado tanta respuesta por parte de tantos colectivos, ¿no? Como para hacer una plataforma, ¿no? Yo estoy convencido de que va a ser un antes y un después. Es decir, en otras ocasiones lo veremos. Seguro que sí. Que bueno, que lo veremos. No sabemos qué veremos, pero que lo veremos. Yo por lo menos quiero estar aquí. Antonio. Pues nada, yo creo que estamos en una nueva situación, en un nuevo contexto, por todas las razones que hemos señalado, incluso también las políticas, y entonces esperemos que todo converja y se desarrolle en beneficio de esa calidad de vida, que es la calidad de todos, de esos valores del patrimonio y del medio ambiente, que son los de todos, y esperemos que ahí vamos a coincidir. Creo yo también, sinceramente, que La Cava va a ser un verdadero ejemplo, como confío que también lo sea el cuartel de La Peraleda y La Peraleda entera, sin volver a pensar en realidades de construcción de barrios, en La Peraleda. El cuartel, pero no en La Peraleda. Evidentemente, por favor, evidentemente. Bueno, ahora estamos ahí. Evidentemente. Es que ha habido precisamente 8 años de gestión en los que si no ha habido cuartel es porque ha habido una responsabilidad de gestión política. Entonces, esperemos que eso cambie. Con lo que todos de acuerdo en la construcción del cuartel. Como siempre, que tiene que haber cuartel, estamos todos de acuerdo. Eso es una de las reivindicaciones, igual que tiene que haber un nuevo cuartel para la policía local. Aprovecho y lo digo, por cierto, vecinos vuestros, ¿no? Bueno, el cuartel de la policía local no entra en La Cava, ¿no? Es más del barrio de la Reconquista, ¿no? Pues no tengo ni idea, pero yo creo que nos separa. Creo que nos separa el río. El río. Entonces nosotros hay, ya lo que te decía antes es que hay una parte de nuestro barrio que no pertenece al casco y hay otra parte que sí. Entonces nos resulta un poco ajeno lo de pero bueno, que también es necesario una renovación del cuartel de la policía local, que es una reivindicación de hace y de otras tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias a los tres por haber tenido este momento para Canal Diocesano y para todas aquellas personas que ven este programa, y seguro que volvemos a encontrarnos, ojalá, porque no un día en La Cava, admirando esa riqueza medioambiental, y también, bueno, pues lamentándonos si está sucio, abandonado y deteriorado, también lamentándonos por eso. Muchísimas gracias a los tres y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.